creo que todos los que estamos en educación sabemos que cada una de esas instancias que se han mencionado acá, evaluación, seguridad, la resolución de conflictos, son situaciones muy difíciles. Creo que el que diga que sabe cómo se resuelven está, este, está mintiendo, porque cada aula es un mundo y lo único que pueden aportar los derechos humanos es un criterio para pensar lo que hacemos. Queremos orden en el aula. Bueno, pero ¿por qué queremos orden en el aula? ¿Para sostener el orden con una O mayúscula porque el orden es importante? ¿O porque si no hay orden no podemos aprender, por ejemplo? ¿A qué idea de orden estamos apelando? Efectivamente, si nadie se respeta, no podemos aprender, y ese es el sentido de la institución. Entonces, me parece que los derechos sirven para eso, pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si no está claro qué derecho estamos impulsando con eso, quiere decir que esa práctica no tendría que seguir o no está justificada. Yo, desde el punto de vista, para tratar de ir cerrando, me parecía interesante decir que, a partir de lo que decís vos, Juan, que esta pandemia, esta situación que vivimos hoy, es una crisis, digamos, una palabra que no está en la Constitución. La Constitución tiene muchas palabras, pero la palabra crisis no está. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la Constitución rige incluso en las crisis, y los derechos siguen vigentes incluso en las crisis. Lo que suele pasar, lo que históricamente hemos visto siempre, que cada vez que hay crisis, los derechos entran en la lista de lo que se puede recortar. Y eso es algo que la Constitución no lo permite, que las declaraciones de derechos humanos no lo permiten. Y por supuesto, acá hay que tener presente esto. Vamos a atravesar no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, y en todo ese tiempo que nos queda hacia adelante, la cuestión de cuántos recursos hay va a aparecer por todos lados, ya está apareciendo. La discusión sobre distribución de riqueza que planteaba Silvia, me parece, eso va a aparecer, está en la discusión. Yo lo que quiero dejar bien en claro es que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la escasez no es una razón para negar los derechos. Desde el vamos no es una justificación. Los pactos de derechos humanos prevén qué pasa cuando hay escasez de recursos. Y en esos casos, primero, el Estado tiene que demostrar que efectivamente no solo no hay recursos, sino que no hay posibilidad de reunirlos, que no hay posibilidad de conseguirlos de alguna manera. Por ejemplo, a través de un impuesto, o por ejemplo, recortando el gasto en otros renglones que no son derechos. Entonces, esa es una primera idea. La escasez no es un argumento que le gana a los derechos. La escasez hay que demostrarla, y aún en ese caso hay mínimos por debajo de los cuales no se puede ir. Esto me parece importante remarcarlo, porque casi siempre la escasez ha servido en nuestra historia como el comodín que utilizan los ministerios para ir cerrando derechos, para ir recortándolos. Los derechos son acumulativos y generan siempre la obligación de ir hacia adelante, no hacia atrás. Los recortes son casi por definición imposibles en materia de derechos humanos. Y finalmente, recordar que en materia de derechos humanos la última garantía somos nosotros, finalmente. No hay otros actores a los que podamos recurrir. Como dije hace un rato, la justicia es un lugar donde recurrir, pero finalmente la garantía última es la población. Lo retomo a partir de lo que decías vos, bueno, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? El rol de todas las personas en la Argentina es ser la voz que demande esos derechos, que denuncie cuando se nos plantean trueques de, bueno, ¿qué derecho querés recortar? Eso, el Estado no puede plantearnos ese trueque. Y esa denuncia, ese límite, está en manos nuestras. No podemos ir a buscar algún otro superhéroe. Entonces, la acción política, la acción colectiva, la demanda democrática, son todas las formas que históricamente nos hemos dado, además, para decir, no, nuestros derechos se respetan, nuestros derechos valen incluso en una crisis. Me parece que ahora, en este contexto y lo que viene en adelante, va a exigir de cada uno, digamos, de la responsabilidad, porque a mí a veces me cuesta hablar de ciudadanía porque se difumina la responsabilidad. Somos todos responsables, pero hay actores que somos más responsables que otros. Un docente frente a un aula es responsable,
un gremialista responsable, en el sentido de que va a ser el que va a fijar cuáles son las coordenadas políticas que hay que discutir, cómo hay que discutir, cómo hay que organizar, y me parece que en ese sentido, vuelvo a lo que decía Horacio, el discurso de los derechos humanos dice, no es que soy yo en contra de otro, sino es, hay que disputar el sentido de esto de, bueno, pero ustedes paran cada vez que, sí, yo paro, pero vos sumate conmigo, yo voy a parar cuando vos también te pase algo, digamos, hay que construir, hay que deconstruir ese sentido común que dice, ah, claro, total, estos paran y no trabajan. No, bueno, yo voy a ser responsable de que ese discurso, me parece que eso es algo que tenemos que hacer todos, que ese discurso sea deconstruido, porque eso no es compatible con un ejercicio de derechos humanos. Es al revés. Es reafirmar esta idea de que del ladrillito. Y lo que tenemos que hacer es romper la idea del ladrillito. Sino es volver a construir un discurso que vuelva a unir, por niveles de responsabilidad digo, porque habrá algunos que tengan más posibilidad de que su voz llegue a más lados, o que su voz tenga más peso, de que eso no es así. Creo que todos los que estamos en educación sabemos que cada una de esas instancias que se han mencionado acá, evaluación, seguridad, la resolución de conflictos, son situaciones muy difíciles. Creo que el que diga que sabe cómo se resuelven está está mintiendo, porque cada aula es un mundo, y lo único que pueden aportar los derechos humanos es un criterio para pensar lo que hacemos. Queremos orden en el aula. Bueno, pero ¿por qué queremos orden en el aula? ¿Para sostener el orden con una O mayúscula porque el orden es importante? ¿O porque si no hay orden no podemos aprender, por ejemplo? ¿A qué idea de orden estamos apelando? Efectivamente, si nadie se respeta, no podemos aprender, y ese es el sentido de la institución. Entonces, me parece que los derechos sirven para eso, pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si no está claro qué derecho estamos impulsando con eso, quiere decir que esa práctica no tendría que seguir, o no está justificada. Yo, desde el punto de vista, para tratar de ir cerrando, me parecía interesante decir que, a partir de lo que decís vos, Juan, que esta pandemia, esta situación que vivimos hoy, es una crisis, digamos, una palabra que no está en la Constitución. La Constitución tiene muchas palabras, pero la palabra crisis no está. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la Constitución rige incluso en las crisis, y los derechos siguen vigentes incluso en las crisis. Lo que suele pasar, lo que históricamente hemos visto siempre, que cada vez que hay crisis, los derechos entran en la lista de lo que se puede recortar. Y eso es algo que la Constitución no lo permite, que las declaraciones de derechos humanos no lo permiten. Y por supuesto, acá hay que tener presente esto. Vamos a atravesar no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, y en todo ese tiempo que nos queda hacia adelante, la cuestión de cuántos recursos hay va a aparecer por todos lados, ya está apareciendo. La discusión sobre distribución de riqueza que planteaba Silvia, me parece, eso va a aparecer, está en la discusión. Yo lo que quiero dejar bien en claro es que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la escasez no es una razón para negar los derechos. Desde el vamos no es una justificación. Los pactos de derechos humanos prevén qué pasa cuando hay escasez de recursos. Y en esos casos, primero, el Estado tiene que demostrar que efectivamente no solo no hay recursos, sino que no hay posibilidad de reunirlos, que no hay posibilidad de conseguirlos de alguna manera. Por ejemplo, a través de un impuesto, o por ejemplo, recortando el gasto en otros renglones que no son derechos. Entonces, esa es una primera idea. La escasez no es un argumento que le gana a los derechos. La escasez hay que demostrarla, y aún en ese caso hay mínimos por debajo de los cuales no se puede ir. Esto me parece importante remarcarlo, porque casi siempre la escasez ha servido en nuestra historia como el comodín que utilizan los ministerios para ir cerrando derechos, para ir recortándolos. Los derechos son acumulativos y generan siempre la obligación de ir hacia adelante, no hacia atrás. Los recortes son casi por definición imposibles en materia de derechos humanos. Y finalmente, recordar que en materia de derechos humanos la última garantía somos nosotros, finalmente. No hay otros
otros actores a los que podamos recurrir. Como dije hace un rato, la justicia es un lugar donde recurrir, pero finalmente la garantía última es la población. Lo retomo a partir de lo que decías vos, bueno, ¿cuál es el rol de la ciudadanía? El rol de todas las personas en la Argentina es ser la voz que demande esos derechos, que denuncie cuando se nos plantean trueques de, bueno, ¿qué derecho querés recortar? Eso, el Estado no puede plantearnos ese trueque. Y esa denuncia, ese límite, está en manos nuestras. No podemos ir a buscar algún otro superhéroe. Entonces, la acción política, la acción colectiva, la demanda democrática, son todas las formas que históricamente nos hemos dado, además, para decir, no, nuestros derechos se respetan, nuestros derechos valen incluso en una crisis.